Muy bien, ahora nos vamos con la segunda parte que es, según la posición de la sílaba tónica, las palabras se pueden clasificar en las siguientes 4. Agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Cuando hablamos de las agudas, es la palabra o la sílaba tónica donde termine en la última sílaba. Y llevan tildes y se acaban en NS o vocal. Ahorita le voy a hacer tantito zoom para que ustedes puedan identificar lo que les quiero decir. Ok, por ejemplo en esta palabra, yo me doy cuenta que esta palabra es aguda. ¿Por qué? Primero, lo más importante es separarla en sílaba. Caracol, caracol. ¿Dónde suena más mi voz en esta palabra? Caracol. Me doy cuenta que su sílaba tónica está aquí. Yo levanto más o hago más énfasis en col. Entonces esta es la última sílaba, la penúltima sílaba y la antepenúltima sílaba. Todas las palabras agudas que su sílaba tónica está en la última, entonces me doy cuenta que es una palabra aguda. Pero no la tildé, no le puse el acento. ¿Por qué? Porque aquí nos vamos a la regla. Llevan tildes y acaban en N, S o vocal. ¿Y en qué termina caracol? En una consonante que es la L, por eso no se acentúa. Por el contrario está compás. Si la separo en sílabas es compás. Si la pronuncio es compás. ¿Dónde mi voz se eleva más? En el pas. Entonces me doy cuenta que esta es la última sílaba y la penúltima sílaba. Como mi voz suena más en la última sílaba, es una palabra aguda. Y esta sí se acentúa. ¿Por qué? Porque termina en NS o vocal. ¿En qué termina compás? En una S. Entonces ahí viene la relación entre una palabra y otra. Muy bien, ahora nos vamos a las palabras graves. ¿Qué pasa con las palabras graves? La sílaba tónica se encuentra en la penúltima sílaba de mi palabra. Llevan tilde si no acaban en NS o vocal. Sería lo contrario a las agudas. Si no terminan en NS o vocal, se hacen ventana. La separo y yo me doy cuenta que en el ta es donde pronuncio yo más la voz o donde la elevo más. Entonces es última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba. Aquí está su acento, su sílaba tónica, pero no la acentúo. ¿Por qué? Porque no termina en NS o vocal. En este caso termina en una vocal, por consiguiente no la voy a acentuar. Todas las graves las acentúo cuando no acaban en vocal o en N o en S. Aquí vemos el ejemplo de abajo. Árbol. La separo y digo árbol. ¿Dónde suena más mi voz? ¿Dónde la elevo más? Árbol. Ya me di cuenta que la elevo más en esta sílaba que es ar. Última sílaba es bol. Penúltima sílaba es ar. Me doy cuenta que es una palabra grave. Entonces, si la acentúo, ¿por qué? ¿En qué termina? En consonante. Si termina en consonante, entonces la acentúo. Muy bien, ahora nos vamos a las palabras esdrújulas. ¿Qué pasa con las palabras esdrújulas? Esta la puedes encontrar su sílaba tónica en la antepenúltima sílaba de la palabra. Y tiene algo muy importante, que siempre se van a acentuar. Aquí ya no hay ninguna regla para acentuarla o no. Ya una vez que identificaron que si es una palabra esdrújula, siempre se va a acentuar, nada más que hay que encontrar dónde. Y aquí vienen los ejemplos. Bolígrafo. La separamos en sílabas. Bolígrafo. Bolígrafo. Entonces yo me doy cuenta que esta es la última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba, antes de la antepenúltima. ¿Dónde suena más mi voz? En li. Me doy cuenta entonces que es una palabra esdrújula porque está en la antepenúltima sílaba. Y voy a acentuar. Siguiente palabra, pájaro. ¿Dónde se eleva más mi voz al pronunciar la palabra pájaro? Pájaro. Me doy cuenta que es en el pa. Entonces, última sílaba es ro, penúltima sílaba es ja y antepenúltima sílaba es pa. Entonces es una palabra esdrújula. Y si la voy a acentuar porque ya me identifiqué y acuérdense que todas llevan tilde. Muy bien, nos vamos con el último tipo, las sobresdrújulas. Las sobresdrújulas
son la sílaba tónica que está antes de la antepenúltima sílaba, antes de las esdrújulas. Aquí siempre es un verbo más un complemento. ¿Qué quiere decir? Celo, melo, mente son palabras que utilizan con complemento. Dígaselo. Última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima. El verbo sería decir, dígaselo. ¿Y en qué termina? En un complemento que sería celo. Entonces yo identifico en dónde iría el acento. Vende del verbo vender. Melo es un complemento. Entonces yo identifico que antes de la antepenúltima es donde iría el acento. Véndemelo. Aquí les voy a poner otros ejemplos en los cuales ustedes pueden identificar para saber cómo se hace esto. Pasos. El primero es separar en sílabas la palabra. Sofá. Bueno, aquí dice sofá. Coloca debajo de cada sílaba la letra que corresponde a la acentuación. La última una U, la penúltima una P, la antepenúltima una A o antes de la antepenúltima doble A. Identifica la sílaba tónica. Decide si se tilda o no, dependiendo las reglas. Identifica qué tipo de palabra es. Por ejemplo, si yo tengo la palabra sofá, la divido en sílabas, sofá. Y luego coloco la letra que corresponde, última sílaba, penúltima sílaba. Ahora sí, ¿dónde suena más mi voz al pronunciarlo? ¿Sofá o sofá? ¿Sofá o sofá? Me doy cuenta que suena más mi voz en el fa, que es una última sílaba. ¿Qué correspondían a las últimas sílabas? La palabra aguda. ¿La voy a acentuar, sí o no? Acuérdense que las agudas se acentúan si terminan en NS o vocal. Por consiguiente, sofá termina en vocal, entonces sí se acentúa. Árbol. ¿Dónde suena más mi voz? Árbol. La separo en sílabas, árbol. Y pongo última y penúltima sílaba. Entonces aquí me doy cuenta. ¿Dónde elevo más o dónde está la sílaba tónica? Árbol. Me doy cuenta que es en la primera sílaba, por consiguiente es una palabra grave. ¿La voy a acentuar? Acuérdense que las palabras graves se acentúan si terminan en consonantes. ¿En qué termina árbol? En L, que es una consonante, entonces sí la voy a acentuar. Sudáfrica. La separo en sílabas. Sudáfrica. Y entonces le pongo última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima. Aquí yo me doy cuenta, le voy a hacer un poco zoom para que puedan identificar lo que estoy haciendo. Me doy cuenta dónde suena más la voz. Sudáfrica. Sudáfrica. Me doy cuenta que es en el da. Entonces identifico, si no está en la última sílaba, no es aguda. Si no está en la penúltima sílaba, no es grave. Si está en la antepenúltima, corresponde a una palabra esdrújula. Y acuérdense que todas las palabras esdrújulas se acentúan. Ahora nos vamos. Fácilmente. Es fácil, es un verbo, y mente es un complemento, por consiguiente es una palabra sobre esdrújula. Acuérdense, todo lo que termina en mente, celo, melo, quiere decir que es una palabra sobre esdrújula, ya solo faltaría el verbo que lo acompaña. Fácil es un verbo. Dividimos la palabra en sílabas. Fácilmente. Te es la última sílaba. Men es la penúltima. Sil es la antepenúltima. Y antes de la antepenúltima es fa. ¿Dónde suena más mi voz? Fácilmente. En el fa. Es una palabra sobre esdrújula porque está acentuada dentro de la antepenúltima sílaba. Y se acentúa en el fa. ¿Dónde suena más mi voz al pronunciarla? Problema, problema. Me doy cuenta que es en el ble, que sería la penúltima sílaba, por consiguiente es grave. Porque yo no acentúo problema, pero sé que aquí está su sílaba tónica. Porque termina en NS vocal, en este caso una vocal que es la A. Hay palabras como estas que podemos identificar y que sabemos que son graves, pero en este caso no se acentúan por la terminación. Cállate, que sería una palabra esdrújula. ¿Por qué? Cállate. ¿Dónde suena más mi voz al pronunciarla?
En la última, cállate. En la penúltima, cállate. O en la antepenúltima, que sería cállate. Me doy cuenta que es una esdrújula, entonces aquí va el acento. Muy bien, como actividad van a tener dos. La primera de ellas es que estas 15 palabras ustedes van a identificar lo siguiente. Primero, van a separar en sílabas la palabra, colocan el tipo de palabra que es, última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima. Identifican dónde está la sílaba tónica y colocan el acento en caso de que lo lleve. Definen qué tipo de palabra es, si es aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula. Como los ejemplos de aquí, pero igual en estas, como el que les voy a explicar ahorita. Tomas. Separo la palabra, tomas, y le pongo la letra. Última sílaba, penúltima sílaba. Y empiezo a checar dónde lleva la sílaba tónica. En tomas o tomás, si me estoy refiriendo al nombre de persona. Yo me doy cuenta que está en el más, entonces es una palabra aguda porque está en la última sílaba. ¿La acentúo? Sí. ¿Por qué? Porque termina en N, S o vocal. Entonces tienen que hacer lo mismo con cada una de estas palabras. Aquí son 8 oraciones. Mi amigo me eligió a mí para hacer el trabajo. ¿Cuál de las dos mi se acentúan? Tú deberías tener tu credencial a la mano. ¿Cuál de las dos tú se acentúa? Sé que se necesita ser mayor de edad para entrar. ¿Cuál de los dos se acentúa? El perro es de él. ¿Cuál de los dos él se acentúa? Sí pasaré el examen, si estudio toda la noche. ¿Cuál de los dos sí se acentúa? No sé cuándo llegará. Aquí cuántos acentos y dónde van a ir. ¿Dónde lo dejaste? ¿Qué se acentúa en esta oración? ¿Por qué eres así? ¿Se acentúa? ¿No se acentúa? ¿Qué le falta a esta última oración? Entonces, cualquier duda, por favor, pueden mandarme un mensaje y yo con gusto se los respondo. Que tengan una excelente semana.